verdad que mi vida ha sido algo sorprendente en cuestión a cuando nosotros vemos y tratamos de conocer el amor de Dios. A veces tenemos un concepto de cómo nosotros, si fuéramos Dios, pudiéramos amar y cómo perdonar y cómo llevar un proceso de restauración. Sin embargo, yo soy un testimonio vivo de que hasta a mí mismo me rompió lo que yo pensaba que era el amor de Dios. Bueno, vamos a entregarle a nuestro público un más o menos de este testimonio, y es que al pastor Omar David Nevares, Dios lo restauró, lo libertó de lo que en algún momento estuvo en el ocultismo, ¿cierto? Cierto. Ok. Comencemos con, tengo aquí una nota que usted fue criado en el Evangelio. Correcto. Entonces, o sea, nació en ese ambiente. Crecí en ese ambiente. Prácticamente yo comencé a ir a la iglesia a los 7 años de edad, y para hacerle un resumen, yo fui un niño que tuve muchas condiciones de salud cuando pequeño, ¿verdad? Tuve colapso pulmonar por una pulmonía doble que me dio. Tuve una niñez bien de hospital en hospital, y en ese tiempo despertó una curiosidad o como un anhelo de conocer algo más de Dios. Así que mi familia me llevó a la iglesia católica porque eran católicos. Pero cuando yo entraba a aquel lugar, ¿verdad? Yo como que, aquí no, como que no sentía que esto era lo que estaba buscando de parte de Dios. Así que mi bisabuela me dice, déjame la oportunidad de llevarlo a donde yo voy, que ella toda su vida era aliancista de la Alianza Cristiana Misionera. Déjame llevarlo a la iglesia mía, a ver qué él, ¿verdad? Y pues, está bien, llévalo. Y cuando yo llegué allí, yo miré eso y esto es lo que yo estaba buscando. A los 7 años de edad, que eso un niño no piensa eso a esa edad normalmente, ¿verdad? Está pensando en carritos, en juegos de video, pues eso es lo que en ese momento despertó esa curiosidad. Y yo ahí comencé a crecer. Y entonces toda mi familia comenzó a llegar a la iglesia, a la alianza. Por ese paso empezó a llegar mis papás, llegaron mis abuelos, mis hermanos, y todos se convirtieron al Señor a través de ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Luego, en el tiempo de mi juventud, yo empecé a tener unas interrogativas y como que no entendía los procesos de Dios. Me puse bien rebelde con la iglesia. Así que yo decidí apartarme. Y ahora yo entiendo que hubo un detonante, hubo algo que hizo que me apartara. Que pensaras de esa forma, o te puso rebelde. Sí, es que mira, cuando uno comienza a experimentar procesos del Señor en nuestra vida, a veces queremos que Dios nos conteste las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? O a veces pasan situaciones que nosotros cuestionamos a Dios porque tú lo estás haciendo de esa manera. Si tú dices que esto es así, ¿por qué a mí me tiene que pasar así? ¿Por qué a aquel le pasa de esta manera que es peor que yo? O hace cosas peores que yo y tú de alguna manera lo guardas o lo bendices, y yo estoy en este proceso y yo me porto bien y tú me pareciera que no tienes los ojos puestos sobre mí y no sé qué está pasando. Y me puse rebelde con Dios porque no entendía los procesos, muchas cosas, interrogativas. Y entonces cuando me daban la palabra, Dios es fiel, Dios te cuida, Dios está contigo, yo decía, Dios me cuida, Dios es fiel. ¿Tuvo que ver eso con lo que viviste de niño, que fuiste un niño enfermo? No tuvo que ver con eso. Fue simplemente como yo empecé a tomar decisiones en mi vida hacia donde yo quería dirigirme y cómo hacer las cosas. Pareciera que Dios tenía otros planes. Entonces yo no entender eso me puso rebelde. Hasta aún con los mismos pastores que me estaban pastoreando, yo no quería ni verlo. O sea, a ese nivel porque sentía que ellos no me estaban siendo sinceros. Sin embargo, entendí que eran parte del proceso que Dios me estaba metiendo. No eran ellos, era Dios mismo que estaba tratando de moldearme, de llevarme a un nivel de madurez que yo no estaba dispuesto a entrar en ese momento porque no entendía el proceso. No lo entendía. O no quería entrar. Podríamos decirlo también así. Así que yo decidí irme de la iglesia y empecé a practicar toda clase de verdad, de todas las cosas que cualquier otra persona no creyente hace. Sin embargo, a medida que iba avanzando el tiempo, yo me di cuenta que tenía aún esa necesidad de tener algo en mi corazón, ¿verdad? De parte de Dios. Era como si hubiera algo en mi corazón que faltaba, y nada de lo que había probado y nada de lo que hacía podía llenar ese vacío. Wow. Entonces yo decía, bueno, pero es que yo podría volver a la iglesia, pero es que
si vuelvo a la iglesia tengo que dejar, porque todo el mundo cuando piensa en volver a la iglesia piensa tengo que dejar, no lo que voy a recibir, ¿verdad? Entonces yo tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Y yo dije, bueno, ahí conocí unas personas que practicaban el vudú de Haití y el vudú sancista, y me dio la oportunidad de ver lo que había allí. Yo dije, voy a entrar a ver, pues me da curiosidad, quizás esto, pues como escuchaba que ellos hablaban de Dios, pues yo dije, quizás es una rama que uno puede seguir en mi ignorancia, sabiendo, porque yo fui criado en el Evangelio, ¿sabes? Era como si tratara de poner un parcho o algo para no entrar en esos dilemas de la iglesia, que si tengo que dejarle o no. Pues entré allí. Cuando yo veo la forma en que ellos comienzan a hablar, pues yo veo, mira, ellos creen en Dios. Ellos hablan de Dios, pero yo dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad a todo esto. Y comienzo a practicar, aprender lo que son las ceremonias del vudú, todos los misterios, todos los espíritus y los demonios que yo... Y todo esto en Puerto Rico. En Puerto Rico. En claro. Puerto Rico. Sí. Y debemos subrayar, Esteban, que todo comienza porque posiblemente tenías unos anhelos, te enfocaste en unas metas, Claro. en unas cosas, en lograr una serie de cosas para tu vida que no veías que se iban dando, y comenzó en ti a levantarse en tu corazón un estado de rebeldía porque Dios no te atendía, porque Dios no contestaba tu petición, porque Dios no era bueno contigo, Ajá. era bueno con todos los demás menos contigo, porque tú no veías cumplido lo que tú querías en tu mente, que no necesariamente era Exacto. la voluntad de Y Dios. eso no solamente no solamente en lo que era el área personal, sino también tenía que ver con lo que era la vida cristiana. ¿Okay? O sea, que el servicio al Señor, como muchas cosas que, ¿verdad? A veces uno cree que como si Dios tuviera que ponerte a ti a trabajar o a servir en donde tú quieres. No es como tú quieras. Es Tenía como que ver con quiere. ser líder. Tú Exacto. querías ser líder, tú querías ser... Pues mira, yo pensaba que podía lograr hacer un líder o quizás hacer algo, pero sin embargo no era el tiempo. Y ahora yo entiendo que no era el tiempo, ¿me entiendes? Y aprendí, Dios me procesó por ahí, aprendí, porque hoy en día yo puedo decir que nada de lo que yo he alcanzado en la obra del Señor es porque Él me lo ha dado por gracia, y yo nunca he estado pendiente a eso, porque aprendí aprendí la lección y entendí que los procesos de Dios son necesarios y hay un tiempo para las cosas, que Dios sabe cuándo es el tiempo, y si es su voluntad tienes que moverte ahí, ¿me entiendes? Entonces cuando yo entro... Querías que, yendo en esa línea de Jerry, o sea, querías que las cosas fueran más aceleradas. A lo mejor también no te rodeaste de la gente adecuada. Claro. Tú fuiste Tiene que ver alejando. todo eso, claro, todo sí. esto está ahí implicado. Sí, sí. No escuchar a lo mejor los buenos consejos. Exactamente. O Sí, sea, todo eso. Por eso fue una de las cosas, uno de los que fue sumando para entonces yo desviar mi mirada y entonces entrar al mundo, e irme al mundo. Entonces, Eso, ahí coqueteaste, Claro. iniciaste con esto del ocultismo, Ujú. que te pareció llamativo. Sí, sí me pareció llamativo porque veía manifestación de poder. Veía manifestaciones de poder sin tener que quizás dejar tantas cosas. Veía muchas cosas que me llamaron la atención en cuestiones espirituales, ¿verdad? Como por ejemplo, ver manifestaciones, ver milagros, ver cosas que se movían, las cosas que se pasaban en esos lugares de sanidad también. Wow. Y veía que estas personas pues no estaban cargando un precio, no eran personas, vivían pues, su vida como le daba la gana, y sin embargo veía un poder manifestado. Veía una evidencia de que había algo sobrenatural pasando en ese lugar. Entonces, pues yo decía, pues esto parece un negocio redondo, tú sabes, no tengo que hacer tantas cosas, pero aquí puedo ser crecer y ayudar, porque mi intención no era ser solamente, simplemente también ser usado para ayudar a las demás personas. No había con una intención mala. Pero ¿qué pasa? Tú entras ahí. Lo viste como algo bueno, o sea, lo viste Claro. como que, ok, no tengo que sacrificar nada, no tengo Exacto. que dejar nada, no tengo que, Correcto. no tengo que entrar en esos procesos como hacen estos pentecostales, ¿verdad? Ajá. Estos religiosos. De consagrarse, de guardarse. Y lo viste es la puerta más fácil, ¿verdad? Exactamente. Un corte de camino. Muy bien. Sí. ¿Qué cosa, pastor, qué cosa usted puede resaltar hoy que
fueron tal vez las más, para enfatizar en esto y recapitular, que usted vio que como esto se parece a lo que yo practicaba, donde estaba en ese momento, que era una práctica ocultista del vudú? ¿Qué similitud, qué puntos usted vio, además de lo que ya mencionó, con el cristianismo, con lo que usted practicaba antes, con la iglesia, con lo que se practica dentro de la iglesia? Pues mira, es que cuando yo entré en ese sistema del vudú, ¿verdad? Para tú ser líder en ese lugar, tú tienes que aprender a servir a la gente. Pareciera una locura, pero tú tienes que aprender a servir a la gente, porque ese es el mecanismo que ellos utilizan para ganarse a la gente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Para nosotros queríamos, pero la única diferencia es que cuando la iglesia sirve sin esperar nada a cambio, y sirve para que las personas puedan tener un encuentro con Cristo, llevarlo a Cristo, ¿verdad? Esta gente lo que hace es llevar la gente a ellos, a sus convicciones, y de alguna manera saben que pueden tomar un provecho de algo que ellos tienen. Así que lo hacen con una intención porque saben que van a recibir algo o van a adquirir algo, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros, cuando yo estaba en esa religión del vudú, había una persona que estaba llegando y nosotros vimos un espacio para poder agrandar el templo en la casa de ella. Y esa casa no tenía pozo muro. ¿Qué hicimos? Vamos a servirle. Vamos a hacerle el pozo muro. Y le hicimos el pozo muro a mano. A mano, sin máquina, a mano. A pala, haciendo boquetes, levantando, llevando. ¿Cuántos faltan? Tantos bloques. Tú vas a poner tanto, tú vas a poner tanto, tú vas a poner tanto. Y ese tiene que terminarse en una semana ese pozo muro. Entonces, buscando seducir de alguna forma, por medio del servicio, pero porque sabemos que había una oportunidad excelente para poder entrar ahí y tener un templo. ¿Me entiendes? No era una forma de yo ganarme a esa persona para que pueda ver el amor de Dios a través de mi servicio, sino es que yo estoy buscando algo porque sé que voy a obtener algo si yo te doy ese servicio. ¿Ves? No es lo mismo. El enemigo sabe las estrategias. Claro. Y ahí se levantó un templo de vudú en esa casa. Entonces venían gente a evangelizar a ese lugar y le decían, esos muchachos son malos. Dicen, malos. Me hicieron un pozo muro y no me cobraron un centavo. ¿Por qué tú le dices que son malos? Wow. Entonces, pues tú sabes, ahí no había palabras para debatir. Pero que ahora por eso es que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No hay una intención igual, aunque pareciera que se está haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Otras cosas, por ejemplo, yo te puedo decir que yo vi más manifestaciones de cosas milagrosas, como podríamos decir, milagros. Hasta yo mismo fui usado para hacer milagros en ese lugar, pero lo que nunca pudo hacer eso allí fue cambiar y transformar mi corazón. Por eso yo a la iglesia le enfatizo mucho, no se dejen llevar por manifestaciones, porque el enemigo hace manifestaciones y yo puedo estar ahí, yo puedo escuchar gente hablar en lengua y pueden estar hablando palenque, que son lenguas africanas que se utilizan en ese dialecto, y usted puede estar repitiendo lo mismo y no sabe lo que está hablando, ¿entiende? Que no te dejes llevar para la manifestación, no te lleves a dejar por las manifestaciones, porque para que yo pueda decir que Dios está en el asunto, la manifestación me tiene que llevar a Cristo, tiene que haber fruto. Si tú me das a mí una palabra profética, póngale, primero que si yo tengo una intimidad con el Señor, lo que yo estoy recibiendo ahí tiene que ser confirmación de lo que Dios me habló en mi intimidad, no una palabra a lo aire. Si me la da, yo la apunto, la recibo. Pero Dios me tiene que confirmar eso. Y la manifestación me tiene que llevar a Cristo. Muchas veces las manifestaciones lo que llevan ¿a dónde? A la persona. El hombre hizo esto. No. Tiene que llevarme a Cristo. No hay una transformación real de corazón, de vida, de conducta. Los dones del Espíritu, ¿para qué son? Para edificar la iglesia, no para exaltar al hombre. ¿Me entiendes? Y eso se parece mucho a lo que pasa allá. Muchas cosas, manifestaciones. Y ahí entra la confusión de que probablemente usted decía, esto es casi lo mismo. Prácticamente. Entre comillas. Porque de alguna forma eran impactadas las emociones, la parte emocional del hombre, y eso es lo que despertaba. Nosotros en este punto debemos subrayar que quien nos está hablando es un pastor, hoy pastor de la iglesia Nuevo Testamento en Arecibo. Amén. El pastor Omar David Nevares. Correcto.
para todo aquel que acaba de sintonizar. Es interesante este punto que él toca y creo que este punto es algo que pudiéramos estar tal vez todo el segmento Todo el hablando de día. él. Fíjense una cosa, algo que nosotros decimos, wow, pero es que el enemigo no puede penetrar en mi corazón o en mi mente. Pero las emociones, en las emociones somos bien vulnerables. ¿Cuánta vulnerabilidad? Lo está evidenciando la experiencia personal del pastor Omar, donde él dice que en ese templo vudú sintió mucha similitud en términos a cuando hay una manifestación dentro de una iglesia. Él vio similitud a la manifestación dentro de un templo, una práctica de ocultismo vudú. Eso hoy nos debe llamar la atención. Nos debe de llamar la atención. Esto nos debe llamar a la reflexión personal en términos de que nosotros debemos estar bien atentos a la genuinidad, a lo exacto y preciso. Amén. Que es una manifestación de Jehová Dios a través del Espíritu Santo en Amén. nosotros, que cuáles son los frutos que va a dar esto, que cómo esa manifestación me lleva a Cristo, me lleva a la cruz de Cristo, Amén. me lleva al real evangelio de la palabra, y cuánto me puede estar alimentando emocionalmente. Amén. Que eso es otra cosa. Amén. Porque ahí estabas igual de vulnerable, Exactamente. aunque estabas sintiendo que las cosas estaban correctas. Amén. Amén. Estaba, por el contrario, estabas totalmente de espaldas a Dios Totalmente. en algo que se parecía Parecía. a la práctica de la iglesia del evangelio. Parecía. Y por eso te digo, yo podría decir que yo hasta mucho... Yo podía ver muchas más manifestaciones en ese lugar que en lo que se movía en la iglesia. Pero vuelvo y digo lo mismo. Lo que me transformó a mí fue su amor. ¿Qué fue? Y tengo que ya irme a una pausa, pero ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo estuvo antes de decirle la pregunta? Yo te diría como unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. En ese tiempo, ¿en qué momento usted dijo, me sigo sintiendo igual de vacío, mi corazón no ha transformado? ¿En qué momento fue eso? Porque me sentía estancado. Me sentía estancado aún manifestándome, aún teniendo crecimiento en conocimiento, manifestaciones. Aún así, ese vacío seguía ahí. Aún así sentía como que me faltaba algo más para poder llenar eso espiritualmente en mi vida. Aún ya siendo padre de Misterio del Vudú, teniendo todas las cosas, sentía que aún me faltaba algo que no lo había llenado ahí. Todavía no había llegado al punto de sentirme satisfecho con lo que había alcanzado. Y mencionó el grado o la posición Padre máxima. Misterio del Vudú, Padre Misterio. Los Padres Misterio, lo digo, es como decir sacerdote o pastor de esa religión, que tiene una ceremonia hecha, tiene los misterios, son unas preparaciones, unos calderos que se hacen buscando cosas, ceremonias, ¿verdad? Que son, no tenemos todo el tiempo para hablarlo aquí, pero son unas preparaciones que te cogen por lo menos un año en conseguir todas las cosas que tú necesitas hacer, porque para hacer esa ceremonia, primero tienes que conseguir los efectivos, que tienes que pagarle al Padre Misterio, que tienes que darle una ofrenda por hacerte esa ceremonia. Tienes que buscar la ofrenda de los que van a servir también. Digo ofrenda para que puedan entender, ¿verdad? El concepto. Adicional a eso, se tienen que buscar todos los sacrificios de los animales que se van a hacer, las plazas que se van a montar. O sea, es un misterio. Tú serte padre de Misterio Vudú, para aquel tiempo estaba sobre los $10,000 para tú recibir ese misterio. Wow. En aquel tiempo. Ahora tienen que estar, yo te diría, como unos 20, fácil. Que he escuchado varios testimonios de otras personas y hay diferentes líneas del ocultismo o del budismo, ¿cierto? Cierto. Hay líneas como que más centradas a, ¿cómo puedo llamarle? A lo mejor con rituales bien diferentes a lo que, sí, a la práctica cristiana, claro, pero en este caso, en el caso suyo, muy parecida o tratando de imitar. El diablo siempre trata de imitar al cristianismo de alguna forma, de ¿cierto? Alguna forma, sí, porque lo que pasa es que hay algunas que son lo que ellos llaman son conservadores, ¿verdad? Como en la iglesia, ¿verdad? Conservadores, pero son conservadores de las raíces que vienen del África, en el sentido de que son más sacrificados, hacen más sacrificios, son un poco más,
lo que ellos le llaman un poco más oscuro, ¿verdad? Porque no tienen tanta relación con Dios, ¿verdad? Como que no hablan tanto de Dios. Allá en donde yo estaba se hablaba más de Dios, pero como le dije, cuando empiezo a crecer me doy cuenta que Dios no está en el asunto. Lo que simplemente es que se reconoce que hay un Dios que está sobre todos los espíritus, sobre todas las cosas, ese es Dios. Pero no le sirven a Dios, no viven para Dios. Inclusive, como le estaba diciendo, ellos creen hasta en el Espíritu Santo. Okay. Lo que pasa es que ellos no creen en el Espíritu Santo como que es parte de la Trinidad, que sí es Dios, pero que el Espíritu Santo no puede morar en el hombre por causa de que es un espíritu tan y tan santo que es imposible que more en una persona como nosotros, tan imperfecta, tan pecaminosa. Sí. Que Dios venga y te ponga tu espíritu dentro de ti, eso para ellos no cabe. Sí, bueno. No pasa por el filtro para ellos. Esto de verdad que me es interesante porque, bueno, de ese mundo realmente yo no sé nada, ¿verdad? Estamos escuchando y para mí muchos detalles en cuanto a esa línea ocultista y ese tipo de cosas me parece curioso. Cuando uno escucha testimonio, ¿verdad? Que los escucha como que en otra dirección, en otra línea, me parece interesante lo que estoy escuchando. Ajá. El enemigo también haciéndole la trampa, podría estar haciéndole la trampa a mucha gente. Claro. Como lo iniciaste, porque decía, mira, esto es parecido. Mira, esto es parecido como en tu iglesia. Lo único que no tengo que someterme. Entonces como que entra en esa trampa para irte alando. Llegaste a un nivel alto. Antes de irnos a la pausa dijiste que ¿cuál era el nombre? Padre Misterio del Vudú. Ya yo tenía misterios hechos, misterios en la religión. O sea, misterio es que ya tú tienes toda la ceremonia necesaria para tú poder ya tener grupos bajo tu cargo y personas para entonces empezar de alguna manera, lo voy a utilizar el lenguaje que nosotros hablamos, ¿verdad? Como hacer discípulos. Para empezar a discipularlos, llevarlos por el camino del vudú que están empezando. Ya tú tienes misterios hechos, ya tú puedes enseñar, ya tú puedes guiar, ya tú puedes como pues darle un cuido y darle el ejemplo a ellos de cómo se tienen que servir los misterios. Okay. Eso es una práctica, prácticamente una copia barata de lo que es el evangelio. Bien, copia barata. Sí, exactamente. Pudieran, cuando escuchamos, ¿verdad? Nosotros los que no hemos practicado, gracias al Señor, no hemos tenido que estar allí, pero hemos escuchado diferentes términos. Por ejemplo, y tal vez hay quien piense es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Qué bueno que usted nos está detallando, pastor, todo este tipo de diferencias, pero que al mismo tiempo las convergencias de un deseo humano de hacer el bien, pero esta vez sin los sin los estatutos que la palabra nos manda a llevar y los procesos. Vudú, palomayombe, espiritismo, ¿todo eso es lo mismo? No, son ramas diferentes. Por ejemplo, yo tengo conocimiento en la palería, en el palomayombe, pero no tengo rayas de palo. O sea, rayado es lo que sería yo, Padre Misterio del Vudú. O sea, yo estar rayado es ser un sacerdote de esa religión. Yo tengo el conocimiento, pero no tengo las rayas. Las rayas es, pues, por ejemplo, cuando tú te haces esa ceremonia de palomayombe, tienes que hacer el misterio, lo mismo, las mismas cosas de esa rama, pero entonces te rayan con navajas, te cortan y te pasan una ceremonia y te hacen a ver si tú pasas la prueba. Y pues no entran tanto en detalle, ¿verdad? Porque esas no son cosas que edifican, pero yo no estoy rayado. Ok, por poder entender un poquito, simplemente irnos a lo importante. El ocultismo tiene todas esas vertientes que dentro de esas vertientes podemos decir todos esos nombres que usted dijo. Exacto, sí, pero cuando, por ejemplo, son los mismos, se adora las mismas cosas, ¿verdad? O las mismas potestades, si me pueden entender, pero tienen nombres distintos en cada una de las ramas. Todo proviene de la santería. Todo proviene de la santería. Sale también de la santería. O sea, el ocultismo sale de la santería. Tiene una rama de la santería, budista, etcétera, todos los nombres. Sí, porque en el vudú se trabaja también con los orichas, que se trabaja en la santería, se trabaja también en el palomayombe, se trabaja con ellos. O sea, que es como una forma de decir, le servimos al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros le servimos al Señor, pero hay bautistas, hay pentecostales,
hay Ok. aliancistas, pues, son vertientes Ok. que le sirven al mismo Dios y ellos tienen su manera de trabajar. Pues, Una hacen más- deidad, una deidad. Exactamente. Ok. Pues, no sé si me pueden entender lo Sí. que quiero llevarlo. ¿Cómo entonces va saliendo de eso? Vamos a llegar a ese punto Ok. para ver qué fue lo que sucedió y cómo Dios trabajó contigo. Pues mira, cuando yo llego a ese nivel de ya que está soy padre misterio del vudú, yo digo, hasta aquí llegué, no hay más nada. Entonces, uno de los mayores me dice, bueno, lo que te falta es buscar una enganga. Y yo digo, ¿una enganga qué es eso? Y dice, bueno, para que puedan entender, es hacer un pacto con el enemigo de las almas, con Satanás. Pero ¿qué pasa? En ese proceso, yo estoy entrando a ese mundo y había un problema. Había un problema porque ya yo había sido bautizado en las aguas y había aceptado a Jesucristo como mi único salvador. Y para yo poder para haber yo podido entrar en ese nivel de manifestación, yo tuve que hacer algo para poder entrar. Y no lo conté al principio, ¿verdad? Pero yo cuando crecí en lo del vudú, yo no podía manifestar nada ni sentir nada en mi vida. Y yo viendo a la gente haciendo cosas, yo decía, wow, ¿pero qué es esto? Y yo no siento nada. Y los muchachos siempre, pues sí, los líderes decían, este muchacho es fiel, está haciendo todo bien, ¿por qué no? Y hacen una velada, lo que llaman tirar el ojo, tirar el bitite. Ellos miran y me dicen, vamos a ver qué pasa con él. Cuando miran, uno de los padres misterios grandes de allí dice, yo veo un monte con una cruz arriba. Y yo dije, veo 3 cruces arriba. Y yo estoy mirando Jesucristo, ¿verdad? La muerte de Cristo. Y ellos diciendo, eso es que hay que correr por Camposanto. Camposanto es cementerio. Que todas las ofrendas y todas las adoraciones las voy a hacer en ese lugar, en el cementerio. Y yo estoy pensando que eso es algo, está viendo algo de Cristo ahí, ¿verdad? Pero ellos no saben lo que están viendo. Hasta que uno se para y me dice, ven acá, ¿tú aceptaste a Jesucristo como hacen allá en la iglesia? Y yo le dije, mira, yo acepté a Jesucristo a mis 13 años de edad y me bauticé en las aguas. Y me dice, pues ya está, ahí no podemos hacer nada. Si ya él está bautizado, ya le pertenece a Dios, tú sabes, ya ahí nosotros podemos hacer nada. Wow. Y me dice, como único podemos hacer algo es que él se pare aquí al frente y niegue a Cristo, y aún así tendríamos que ver qué pasa. Y yo me paré al frente y le dije, mira, ¿sabes qué es Dios? Yo no quiero saber de ti. Yo quiero que tú te quites, si hay alguna cobertura en mí, que la quites. Yo quiero sentir lo que es estar endemoniado. Yo quiero sentir lo que es estar empichonado. Yo quiero ser usado. Yo quiero hacer... Y desde ahí entonces fue que yo empecé a crecer en el vudú. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que Dios nunca se fue. Dios lo que dijo fue, ¿quieres probarlo? No. Pruébalo. Esto es algo que, Esteban, esto es algo ya que uno no puede tomarlo livianamente. Es para que usted pueda ver cuál es la importancia del bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas no es una ceremonia de que me metí y salí un chapuzón de agua. Eso no es un ritual, eso no es un ritual efímero. Eso tiene un peso terrible en el mundo espiritual. Y yo no lo entendía hasta que, ¿verdad? O sea, no había tenido esa revelación hasta que salí de ahí. A mí me impacta grandemente esto porque realmente uno hasta en un momento dado, estando dentro de la iglesia, uno pudiera llegar a pensar en algún momento que está cumpliendo con un aspecto litúrgico dentro de la iglesia. Ritualista totalmente. Sí. Vamos a cumplir. Mira, ya yo tengo cuántas personas. Se me han acercado ya 15 nuevos integrantes de la iglesia. Va a haber que bautizarlos. Sí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan trascendente! Entonces, lo interesante de eso es que cuando... Mira, las palabras que él dice, cuando él dice, ya nosotros no podemos hacer nada, si aún Dios no quiere, ¿verdad? Pues, indistintamente, el que ya tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. Si Él te quiere dar la salvación, te la dice, no. Pero ya al tú bautizarte, ya yo no puedo meter mi mano ahí. Te decía ese líder. Ese líder. Entonces tienes que soltar esto, negar a Cristo, a ver si pasa algo. Y desde ahí adelante fue que yo empecé a crecer. Y ahí llegué. Crecer en ese ambiente, pero como quiera, como dijiste, Dios nunca me dejó. Dejó. Ya tú vas a ver, nunca se apartó. ¿Por qué dices eso? Para llegar al punto, porque el tiempo va corriendo. Porque mira, cuando yo digo, voy a hacer, ¿cuál es el máximo? Me dice, buscarle una enganga. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, tienes que hacer un pacto con el enemigo de las almas. Tienes que coger, meterte en un cuarto oscuro, todo lo que va a ver allí es blasfema contra Dios. Y a ver si el enemigo, si él quiere, porque acuérdate que tú eres bautizado, si él quiere hacer el pacto. Y yo dije, ok, vamos a hacer eso. Pues vamos a hacer busco al día antes, la noche antes,
me dice, mira, para que tú veas que yo digo que Dios nunca me había dejado. Me llama un padre de misterio un palero, que era muy amigo mío, de los pocos que yo puedo decir que era, en aquel lugar era bueno. Me dice, mira, yo tengo a alguien aquí, una voz que yo no reconozco quién es. Sé que es espiritual, pero no sé quién es. Mira cómo me dice que tú no perteneces aquí, que tú perteneces al reino de la iglesia. Y a mí me dio un coraje. Yo le dije, no me quiere hacer la ceremonia. Y dije, ¿cómo es que él no reconoce una voz que le está hablando? Si ese tipo es padre misterio. Él sabe qué voz le está hablando. Y dice, no sé quién es, pero me dice que tú no perteneces aquí. Ahora yo entiendo que era el Espíritu Santo que le estaba hablando y él no reconocía la voz de él. No la reconocía. Entonces, yo le engancho, pero eso se me quedó en la cabeza, corriendo. Entonces, 2 semanas, a los otros días, como 2 días después, mi hermano me llama, mira, para que vayas a la iglesia. Y ese hermano mío, oye, insistía que ya cuando una persona insiste tanto que ya viene a llamar para ir para la iglesia. Pues no lo contestaba. Y ese día estoy hablando con él y estaba hasta borracho ese día, bebiendo. Me dice, ¿por qué tú no vas conmigo a la iglesia mañana? Tu hermano. Mi hermano. Para. Ay, qué bueno es Dios. Tu hermano, sí, tiene que ser, ¿no? Tu hermano que estaba embriagado. No, mi hermano estaba en la iglesia, yo era el que estaba embriagado. Ah, ok. Yo estaba bebiendo, tomando, y me dice, mira, porque tú no vas a la iglesia. Tú estabas embriagado, estabas borracho, y tu hermano fue el que te llama, tu hermano estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia, y me dice, mira, para que vaya a la iglesia. Y yo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia mañana. Y me dice, en verdad, va para la iglesia mañana. Y eran como las 2 de la mañana. Y yo le dije, tú borracho, para sacártelo de encima, le voy dices para allá. Le dices que sí. Ok. Y yo sabía que como quiera, si yo no llego al otro día, eso iba a ser una... No, yo aunque llegue con la resaca, yo tengo que llegar. Y la cuestión es que no me siga chavando más nada. Para que no siga chavando más nada. Pues yo llegué ese día a la iglesia tarde, porque ya estaba empezado el devocional. Y estaba el pastor predicando. Cuando yo entro, el pastor en mi iglesia estaba predicando allí sobre el amor de Cristo. Una cosa bien de escuela bíblica. Oye, cuando yo entré allí, yo sentía que todas esas palabras que estaba hablando de ese pastor era para mí. Pero una cosa que yo sentía que esas palabras me retumbaban. Y yo estaba en la última parte de la esquina de la iglesia, la silla más lejos. Me senté, porque la mía era cumplir. Y cuando yo sentí que ese mensaje comienza a fluir y empieza a tocarme, a darme, yo digo, bueno, estoy en la última silla. Allá, y le digo alguna oración en mi mente, le digo, Señor, si tú estás dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados. Y mira que son muchos, porque muchas veces lo que hice era con el conocimiento y retando tu autoridad. O sea, no era vamos a ver qué tú haces. Wow. O sea, no era como que estaba en ignorancia. Muchas veces lo decía, tú dices que esto es así, vamos a ver si es verdad. Y tiraba y hacía trabajo. Sí, retándolo constante, de desafiándolo. Desafiando. Y le decía, si tú estás dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados y tú estás dispuesto a restaurar mi vida, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Pero no quiero que me digas Omar. Me llamas por mi nombre, pero no, quiero que me digas Omarito. Porque aquí hay mucha gente que me conoce. Y si tú me dices Omarito, yo voy a saber que tú eres el que me estás llamando. Diciendo eso, el pastor se agarra del púlpito, empieza a llorar. Me dice, Omar, me dice, perdóname, así no es, él quiere que te llame, Omarito. Así te dice el Señor. Ay. Y me dice, estoy dispuesto a perdonar cada uno de tus pecados y estoy dispuesto a restaurar tu vida. Y yo dije, ¿qué? Yo sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría por encima. Y empezaron pensamientos en mi mente, vas a perderlo todo lo que alcanzaste, toda la gente que te sigue, entonces todas esas cosas, vas a perder esa batalla mental y esa batalla espiritual. Me levanté y dije, ¿sabes qué? Él me llamó, yo tengo que hacer mi parte. Me paré. Y me paré en el altar. Mira, yo no había hecho la oración de fe todavía. Cuando yo me paré en el altar, yo sentí como si hubieran caído 40 libras o algo, se cayó, se desprendió en aquel altar. Yo no había hecho todavía la oración de fe. Y yo sentí la liberación en ese momento. Hago la oración de fe. Después que sentí toda esa manifestación, ese quebrantamiento. Luego de eso, yo hacía tiempo que no podía dormir, poder dormir, descansar. No podía, por tantas cosas en mi mente que pasaban. Esa noche me acosté durmiendo como un nene chiquito y me levanté porque estaba mi vida adorando al Señor. Me levanté porque estaba cantándole una alabanza al Señor. Cuando yo me escucho que estoy cantando, yo le digo, wow, esto es mi espíritu, está conectado con el tuyo, te está dando gracias por lo que tú hiciste. Porque la alabanza era de gratitud.
Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté cantando algo que no estoy consciente? O sea, es mi espíritu que está contando contigo, está conectado contigo. Y mi proceso de restauración no fue fácil. ¿Por qué? Porque yo tuve que desligarme de todas las cosas que estaban. Y no tenía amistades, no tenía nada. Yo empecé solo. Y el cuidado, para yo poder salir de ahí, tuve unos pastores en una iglesia que me ayudaron en todo momento. Más allá de lo que mucha gente puede pensar lo que debe ser un pastor. Y por eso hoy, la iglesia que pastoreo, para la gracia de Dios, a veces, si yo doy por gracia lo que gracias tengo que dar, ¿verdad? Por lo que recibí. Por eso pastoreamos de la forma que pastoreamos. Sí. O sea, vamos a dar una milla extra por las personas, mucho más allá de que, ¿verdad? A veces la gente dice, ¿por qué tanto? Qué lindo ha sido Dios, ¿verdad? Amén, con todos nosotros, cuando uno va observando y uno va teniendo este tipo de conversación. El tiempo se nos ha acabado. Pastor, si hay alguien amén, que se topó con este testimonio o se va a topar en algún momento en las redes sociales con este testimonio, amén, ¿qué palabras y está en ese mundo o coqueteando o alejado como estuvo usted en algún momento dado de esas interrogantes que nos llegan a todos? Pero ¿por qué bendices a otro? ¿Por qué permites esto a otro y a mí y a mí no? Ese momento que a lo mejor usted dijo, me voy de rebelde en otra dirección. ¿Qué usted le tiene que decir? Mira que hay un tiempo específico para las cosas y el proceso de Dios, todo obra para bien para los que aman al Señor. Me refiero con esto, que Dios está en control de la vida de cada uno de nosotros y Dios permite las cosas con un propósito. Es lo primero. Y uno tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana sobre todas las cosas. Sobre nosotros. Y también quisiera dejarle saber a aquellas personas que quizás tienen un familiar, que tienen un hijo, que tienen alguien que siguen orando por ellos y no ven nada positivo, no ven ningún cambio, que no se cansen, que sigan creyendo a las promesas del Señor, porque mi mamá y mi papá estuvieron orando todos los días por mi vida, hasta que tuve un encuentro sobrenatural con el Señor. Inclusive en ese mismo testimonio, cuando pasa todo esto de que la iglesia y yo llego, había unos padres que estaban orando y un líder de la iglesia donde ellos iban le dijo, vamos a orar porque Omar este año llega a la iglesia. Y había gente que no creía eso. Dice, muchachos, si ese hombre está, ¿verdad? Está perdido. Y declararon una palabra sobre mi vida. Y hoy esos líderes, hoy son pastores también del Nuevo Testamento de Kissimmee, allá de Estados Unidos. Sí. Y ellos declararon esa palabra y Dios hizo la obra. Y no importa lo que tú veas, créele al Señor. Créale al Señor. Sigue orando que Dios va a hacer la obra. Mi mamá y mi papá como 10 años esperando ver algo y nunca lo que veían era todo lo contrario. Hasta que tuve un choque sobrenatural con el Dios de los cielos.